Hola mis hermanos, Eh, hoy les quería hablar acerca de las obras y que todo lo que es de Dios y Jesús, todo lleva obras y conlleva hacer con ello. No son solo palabras, no son solo palabras humanas solamente. Palabras humanas son palabras corrompidas que no sirven de nada, como decir amor, pero en mi palabra humana, en el sentir humano, en lo que yo digo amor por mi boca, puede ser corrompido y abominable ante Dios. Porque yo puedo decir que amo, pero en mi corazón el sentimiento puede ser contrario. Y eso hace una palabra abominable ante Dios, que es una palabra de mentira, que solo dice ser algo, pero no lo es, porque es una palabra humana y todo lo humano es corrompido. Así como decir que yo creo, pero en mi corazón dudo, y es una palabra de mentira, abominable ante Dios, porque todo lo verdadero viene del Espíritu. Así también las palabras espirituales. Las palabras espirituales no son un llegar y hacer, son un sentir. O sea, no es corrompible una palabra espiritual, y Dios es el de las palabras espirituales. Él todo es en el Espíritu, y también sus palabras. Por eso Él conoce todos los lenguajes y todas las cosas y todas las lenguas. Pero en el lugar santo, donde está su presencia, se habla solamente en el Espíritu. Y en el Espíritu no es una palabra por boca, es un sentir en el corazón, en el Espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, que es incorruptible. Por ejemplo, aquí yo digo te amo, pero no lo siento en mi corazón. Y si lo siento, primero viene de la verdad, que es el Espíritu. Porque para sentirlo en mi corazón, tengo que sentirlo en el Espíritu. Y de ahí sale te amo por mi boca. Y esta palabra va a ser verdadera porque sale del Espíritu. Y así, del Espíritu sale el sentir. Esa es la palabra del Espíritu. El sentir. Y yo no puedo sentir en mi corazón que amo a alguien y no lo voy a hacer. Porque si lo hago por el Espíritu, lo siento. Y ese sentir o se siente y es amor, o no se siente y no es amor. Y no puede ser corrompido. Por eso de Dios viene lo incorruptible. Porque sus palabras son espíritu. Si yo digo que creo en mi corazón, lo siento y creo en mi corazón. Y para que sea la palabra creer en el espíritu, tiene que ser creer. Tengo que creer. Y si no lo creo, no es creer. Y no creo en verdad. Y no es verdadero. Puedo por mi boca decir que creo, pero si en mi corazón lo dudo, no es una palabra verdadera. Y Dios conoce el corazón y escucha las palabras del corazón. Por eso Él nos conoce más que nosotros mismos. Porque a veces nosotros creemos lo que decimos por nuestra boca, pero en nuestro corazón ni siquiera sabemos lo verdadero que estamos sintiendo y hablando por Él. Y Dios escucha eso. Por eso Él conoce las intenciones de nuestro corazón más que nosotros mismos. Y sabe a lo que vamos a llegar más que nosotros mismos. Porque Él escucha el espíritu. Lo que es espíritu. Las palabras incorruptibles, que son espirituales. Y es el sentir del espíritu. Eso es lo que Dios enseña a sus hijos. Que lo más importante es andar en el espíritu. Que el espíritu es incorruptible. Pero el espíritu de Dios. No los espíritus muertos del mundo. Y también saber escuchar la voz de Dios. Porque una palabra en espíritu, algunos dicen que ellos escuchan a Dios con voz audible o de alguna otra forma, pero la palabra de Dios, una palabra en espíritu de Dios, abre el entendimiento a tantas cosas. Él hace un sentir en el corazón y eso hay que saber discernir cuando es Dios y cuando no es Dios. Porque hay muchos espíritus engañosos que te hablan al oído o hablan de muchas formas, pero son espíritus de mentira y te hablan con la verdad que está escrita en la Biblia. Pero esa verdad te la dicen con un espíritu de mentira y de muerte, que contaminan ellos, con su sola presencia contaminan esas palabras humanas. Porque como les digo, las palabras humanas pueden ser corrompidas y le cambian el significado, porque son humanas, porque salen por la boca, porque son escritura, está plasmado algo, pero el significado espiritual lo puede cambiar cualquiera. O para bien, si es del Espíritu de Dios, con buena interpretación, la verdadera interpretación, o para mal, si es del espíritu del diablo, de engaño.
porque ustedes se dan cuenta que las palabras humanas pueden ser muy fácil corrompidas, pero las palabras del Espíritu, las del corazón, las que se sienten para poder decirlas, y ese sentir tiene que sentirse, o si no, no es lo que dices. Esas son palabras santas e incorruptibles, y solo son del Espíritu. Pero hay un espíritu verdadero y un espíritu de engaño. Y ese le da el verdadero significado a las palabras. Y eso es lo que hoy ocupa el diablo en las iglesias. Que el que le exhorta y les lee la misma palabra que está escrita humanamente en la Biblia. Pero esa palabra, cuando se la exhortan, la exhortación viene del espíritu del diablo, que les provoca muerte, engaño y falsedad en lo de Dios, en buscar el reino de Dios primeramente. Los guían a que se fijen en la riqueza, en que Dios los va a bendecir y que busquen la bendición de Dios y que meten en su cabeza riquezas y que nunca les falte nada material. Y empiezan a apartarlos de lo verdadero que es el Espíritu, lo santo, a lo que nos dio Jesús, Dios, a guiarnos por el Espíritu, a crecer en el Espíritu. Y ser fuerte en el Espíritu es confiar en nuestro Padre siempre, que Él está con nosotros, que Él es nuestra fuerza, no nosotros mismos por nosotros mismos. Y si yo puedo orar y cumplir una oración, y puedo estar ciertas horas orando, es Dios. Porque si yo lo hago por mí mismo, me quedaré dormido. Porque en mí no está la fuerza. Porque en mí y en lo que soy aquí aún es carne. Pero en el Espíritu, yo no soy lo que soy aquí. Dios es en mí. Y Dios es el que hace en mí. Y es su fuerza. Y es su gloria. Y por Él soy. Por Él vivo y existo. Y soy con Él. Unido con Dios. Con nuestro Padre. Como Jesús dijo. Yo y el Padre uno somos. ¿Y por qué no me creéis que el Padre es en mí y yo en el Padre? Porque eso es el crecimiento espiritual. Unirse al Padre como hijo de Dios. Por medio de Jesús. Porque Él ya está unido al Padre. Él ya es espíritu. Uno con Dios. Nosotros unámonos a Él. Para que así todas las cosas fueran sujetadas a Jesús. Y después que todas las cosas sean sujetas a Él, Él se va a sujetar al Padre. Para que todo sea del Padre y salga del Padre. Y para el Padre y por el Padre. Y sea uno en el Padre. Eso hay que comprenderlo. Y son cosas del Espíritu. Y así, Dios es en mí. Y yo en Él. Y así es la unión, como hijos de Dios. Él nos dejó el camino. Él es el camino. Ser como Él, vivir como Él. Vivir en el Espíritu. Comprender esas cosas. Porque aún hay tantos que ven a Dios tan apartado, lo ven como un Dios. Le dicen Padre, pero aún no lo reconocen. Aman más su propia familia en carne que a Dios. Sienten muchas emociones en su cuerpo, en su carne, y viven como humanos separados de Dios. Aún son pequeños en espíritu. Porque tienen que entender que sin Dios no son nada, y sin Él no tienen la fuerza, sin Él no van a poder nada. Y si pueden algún ayuno es por Él, por su fuerza. Porque en nosotros mismos no está la fuerza, porque en nosotros mismos están los espíritus de la carne, que son debilidad y muerte, y no permiten que yo pueda hacer un ayuno. No permiten, porque están ellos diciéndome: come, tienes hambre, estás débil. O en la oración, mientras uno ora, está el espíritu de sueño atacándote, metiéndote imágenes. Mientras tú le hablas a Dios, te mete imágenes del mundo, te mete cosas y te empieza a debilitar y te duermes. Eso es en nosotros mismos. Cuando tú oras y piensas en ti mismo, que tú lo haces para Dios, no que Dios lo hace en ti y contigo, y en uno contigo, y Él está contigo, y ayudando a tu corazón, y cada fuerza y cada poder que hay en ti para poder hacer las cosas en Él son de Él, no de ti mismo. Hay que comprender esas cosas. Y lo del Espíritu Santo, no del Espíritu del mundo. Porque por medio del Espíritu Santo tú no eres ciego para dejarte engañar por cualquiera. Porque yo veo tan fácil cómo se dejan engañar tanto. Y no ven lo verdadero. Y así, las palabras humanas son corruptibles, las del Espíritu son santas. El Espíritu es un sentir al corazón. El Espíritu es un sentimiento que se siente. Eso es el Espíritu y esa es la palabra del Espíritu, la cual no puede cambiar jamás. O tú crees y lo sientes,
en tu corazón que crees. Y eso nadie lo va a cambiar. ¿O no crees? Y si no crees en tu corazón y lo dices por tu boca, de nada vale. Dios lee tu corazón y escucha lo que hablas por tu corazón. Así que no sean falsos, hipócritas y mentirosos ante Dios, que dicen que creen en Él, que lo aman y tantas cosas que no vienen del Espíritu, solo de palabras humanas y fingidas. Y todo lo humano y fingido y lo que es de esta tierra es falso y es muerto. Es hipócrita y se acaba y se termina. Ese amor de la tierra se terminará algún día, no es eterno. El creer de la tierra también no es eterno. La fe de la tierra es muerta. Y en el momento de la aflicción llorarán y no tendrán fe suficiente para que Dios los salve y los ayude cuando vengan todas las cosas que Él me mostrará. Y serán, porque yo hoy vivo como se cumple lo que Él ya me muestra. Y Él es fiel. Y lo que Él ya me ha mostrado en mí mismo está en cumplimiento. Y las cosas que Él también me ha mostrado están en cumplimiento. Porque mi Padre es Dios. Y Él es verdadero. Y Él cumple su palabra. Pero para eso tienes que tener toda la fe para creer en Él. Que Él sí está contigo hasta el fin. Porque Él lo dijo en su palabra. Y Él no miente. Y no es falso. Él es la verdad. Él es la eternidad. Él es la vida. Mientras no estemos en Él, no tenemos vida, eternidad, sabiduría, poder, ni nada. Ni somos eternos, ni hay vida eterna en nosotros. Todo el que se aparta de Dios no tiene nada verdadero. Y mientras estemos en el espíritu humano del mundo y seamos tan humanos, y hayan rencores en nosotros, y haya espíritu del mundo, estamos en el espíritu del mundo, que es el diablo, y es un espíritu muerto, porque él mismo se apartó de Dios, por orgullo y por querer ser como Dios. Así son nuestros corazones también en el mundo, orgullosos y muertos, aunque no nos demos cuenta, porque Él nos ciega, para que no nos demos cuenta que por Él vivimos y con Él sentimos, con el diablo, cuando estamos en el mundo, y con su corazón y sus emociones. Debemos apartarnos del mundo para sentir con el corazón de Dios, con su amor y su piedad, y con su verdad, no con lo muerto del mundo. Porque muchos piensan que decir yo creo o dar dinero en una iglesia les cambia su corazón. El verdadero camino a Jesús es Él, llegar a Él, y Él va a cambiar tu corazón. Él, solamente Él puede cambiar tu corazón verdaderamente. No que tú finjas que no pecas, no que tú finjas que no odias a tu hermano. Si en tu corazón a Dios le estás diciendo claramente que lo odias, pero por tu boca dices que lo amas. Dios conoce tu corazón y la palabra que en ti no es corrompida. Y Él sabe cuando sí amas y cuando sí odias. No puedes engañar a Dios. Él te creó y Él es espíritu y Él es todo. Él te crea y aún sigue en ti, escuchando lo que haces y lo que dices de verdad. Y aún está ahí, rodeando. Y en cada creación, en cada átomo está Él y su presencia espiritual. No hay nada que escape a sus ojos. Hay que entender. Por algo está escrito. Porque Dios está en mí y yo en el Padre. Porque Él está en mí, porque está en mi corazón. Porque Él me habla por mi corazón, porque Él vive en mí, su presencia, su mente y su espíritu. Y me da vida, y me da fuerza, y me da su espíritu, y me da su eternidad, su sabiduría, su entendimiento, que no es humano, es sobre lo humano. Porque Él está en mí, pero también yo vivo en Él. Porque Él es todo, y donde yo esté, es Él. Y en Él vivo, y Él en mí. Son comprensiones del espíritu que humanamente no pueden ser entendidas. Solo Dios les puede abrir el entendimiento para poder comprenderlas. Claras, no solo como palabras humanas. Como palabras humanas yo sé que se ven irreales y de fantasía.
pero solo Dios les da el entendimiento para que vean lo verdadero en ellos. Y a eso voy. Que si ustedes dicen que creen, yo creo en Jesús. Creer en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Y si yo creo en Jesús, voy a hacer lo que Él me manda. Porque yo creo en Él y Él que me mandó. Guardar todas las cosas que yo os he mandado y hacerlas. Y Él nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es tener ese amor para poder hacer todo lo que Él manda. Por eso es el primer mandamiento. Sin ese mandamiento no puedo hacer nada verdaderamente de lo demás. Lo puedo fingir, pero no puedo hacerlo en mi corazón. Por eso Jesús, Él nos mandó a vivir en el Espíritu, no en la carne, ni en la ley, ni en las palabras, porque las palabras son corrompibles, las palabras humanas, porque la letra es muerte, pero el Espíritu es vida eterna en Jesús. Y está escrito. Dios les abre el entendimiento para que ayude a comprender sus espíritus. Porque podemos ser grandes en el cuerpo, pero en el espíritu muchos ni siquiera nacen. Porque para nacer en el espíritu, Dios nuevamente tiene que poner su espíritu en nosotros y empezamos a crecer todo de nuevo, de un comienzo, como un bebé recién nacido. Porque por crecer en esta carne, morimos en nuestro espíritu. Ahora debemos morir en esta carne para crecer como espíritu, como hijo de Dios. El mismo proceso para llegar a este mundo debe hacerse revertido y siempre en su voluntad, porque muchos al diablo les puede meter confusión de que necesitan matarse o morir para vivir en el espíritu y volver a ser hijos de Dios. No pueden ir en contra de la voluntad de Dios, no pueden matarse, porque automáticamente van al infierno, porque van a dañar lo que es de Dios, porque su cuerpo es de Dios, nosotros somos de Dios, y Él sabe y tiene un propósito y su voluntad en nosotros, y debemos esperar en Él. Y si me muriera ahora, y cayera un avión, o me diera un ataque, bien, que así sea, Dios lo permitió así, pero si aún nada puede tocar mi vida, y aún no pasa ningún accidente ni nada, es porque Dios no quiere sacarme de aquí. Y yo no debo atentar contra Él, ni contra mí mismo, porque eso es rebelarse en contra de Dios y su voluntad. Y eso es pecado y me lleva al infierno. Entonces, todo tiene obras en Dios. Si yo digo que creo en Dios, tengo que hacer y cumplir y sentir en mi corazón, para que las palabras de mi boca no sean muertas y falsas, como todo lo del mundo. Si yo digo que amo a Dios, también tengo obras. Si lo amo, yo voy a hacer todo por el que amo. Para que no sean palabras humanas, falsas y fingidas, y en mi corazón sean muertas, porque Dios lee mi corazón, la palabra de mi corazón, la incorruptible. Si yo digo que le creo a Dios, también lleva obras. Y si yo le creo a alguien, es porque voy a hacer lo que Él me dice, porque le creo. Porque sé que lo que Él me dice es verdad. Son obras. Todo en Dios lleva obras. Si yo digo algo, tengo que hacer algo al respecto para decir que es verdadero y para decir que sí lo siento en mi corazón. Pero si no es así, todas las palabras de mi boca son del mundo, son vacías y son muertas. Y no le agradan a Dios. Son abominables ante Dios. Porque digo algo por mi boca, pero en mi corazón siento otra cosa y digo otra cosa. Y todo lo que sale por mi boca es mentira. Y lo que dice mi corazón se contamina con mentira. Y yo me hago pecado ante Dios. Y aunque Él me proteja y me ame, será muerte. Porque el pecado es muerte.
me lleva al infierno, porque el diablo es pecado, y todo el que hace pecado está en su corazón del diablo, y vive y siente las emociones del diablo, y el diablo se ríe en sus caras, porque muchos dicen, yo ese diablo, si estuviera aquí, o le voy a hacer esto y lo otro, y ni siquiera saben que por él viven, porque el diablo se destruye a sí mismo. Y por eso todos los que viven en el diablo se odian unos a otros, pelean unos contra otros. Y quieren buscar quién es el mayor, porque el principal espíritu del diablo es buscar quién es mayor, porque él quería ser el mayor, él quería ser como Dios, en él había orgullo, en él había amarse a sí mismo. Y es lo mismo que hay en el mundo. Y todos los que sienten con su corazón se aman a sí mismos, son orgullosos, quieren ser el mejor, quieren llegar al lugar más alto, que los demás lo reconozcan. Y vean que ese es el mismo corazón que el diablo tiene, y siente, y odia. Sus sensaciones son odio, y aborrecen a todo, y a sí mismo. Ese es su corazón, y ese es el corazón que tienen todos los que son del mundo, aunque no se den cuenta, porque son ciegos, porque Él los hace ciegos, para que consuman y para que beban de la copa de su corazón, para que beban todo lo que Él es, y así cuando ustedes mueran, Él va a reclamar sus almas como suyas, porque sus almas van a estar llenas de la presencia de Él, y Él va a decir, este tiene odio, este tiene miedo, este tiene mentira, este tiene fornicación. Y esto va a tomarlos y va a decir, y esto es mío. Y con él van a sufrir para siempre, porque él ya está condenado. Él no tiene escapatoria. Pero él los guía a él para que ustedes sufran con él. Así que busquen a Jesús. Él es el único camino al Padre, no hay otro. Y él los guía a vivir en el Espíritu y buscarlo a él y que confíen solo en él y que él los guíe, que lo encuentren en el Espíritu. No que crean que lo encuentren, no que crean que Él los guía. Tengan cuidado. Es difícil encontrar. Es mucho esfuerzo y mucha entrega. Y todo lo que le digan y que lo aman, que lo buscan, tiene que ser verdadero y con toda entrega. O si no, no lo encontrarán. Y no crean a hombres ni a falsos. No entreguen su salvación en manos de hombres. No le confíen todo lo que son a hombres, porque ellos los guiarán al infierno. Porque los hombres son corruptibles, y el diablo por eso engaña a los hombres, y por medio de hombres engaña a otros hombres. No le crean a todo hombre que les habla de Dios. Escudriñen bien los espíritus, y vean cuándo es el espíritu de verdad, y cuándo es el espíritu de engaño. Y para eso necesitan a Jesús. Sin Él no van a ver, sin Él van a ser engañados, sin Él no van a ver la verdad, sin Él van a ver cuando les digan la verdad, les va a parecer locura. Y cuando les mientan, cuando les hablen mentira, cuando les hablen cosas del mundo, les va a parecer verdad y agradable a sus corazones, porque el espíritu que está en ustedes va a ser mentira, va a ser engaño y va a ser espíritu del mundo, y todo lo del mundo le va a agradar. Y por eso se dejan tan fácil engañar por los mentirosos. Y cuando alguien les habla verdad, como su espíritu no es de la verdad, aborrece la verdad y huye de la verdad y teme a la verdad y piensan que es locura. Así que ustedes saben cómo siente su corazón. Solo busquen a Dios. Yo los amo de verdad y les digo la verdad. Y no los guío a mí ni a que me den nada. Solo les digo busquen a Jesús y los guío a Él y que le entreguen su corazón, todo. Él no les dará daño, no les hará daño, no les dañará. Él los ama, Él los creó. Bueno, mis hermanos,
Dios les ayude a entender a los que le ayude a entender, y a los que en su voluntad Él los tenga para entendimiento. Y a los que no entenderán. Y aún hablando estas cosas que se parecen tan complicadas de entenderlas, aún son cosas de la tierra. Recuerden cuando Jesús dijo: si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿qué más será si le hablo las celestiales? Porque les digo que el Señor me ha enseñado cosas tan incomprensibles, y solo por Él las puedo entender. Pero si aún no entienden cosas terrenales y cosas de esta vida, y el entendimiento de Dios ocupado en esta vida tan pequeña, menos van a entender las celestiales, las que no tienen explicación lógica de este mundo. Los amo, Dios los bendiga. Confíen en Jesús, búsquenlo a Él, entréguenle todo a Él. Él no les dañará, Él les abrirá los ojos. Él los ama, yo los amo. Él dice verdad, yo les digo su verdad. Mi Padre los ama, y yo los amo. Y Dios quiera que haya más verdaderos en el mundo. Es muy difícil encontrar verdaderos que sí aman a Dios, y sí son sus hijos, y sí viven en el Espíritu, y Dios protege sus almas, sus corazones, y el diablo sí les teme. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga y sigan adelante. Busquen a Dios, nunca se rindan, no sean derrotados de lo malo, sino con el bien derroten el mal. Y no sean derrotados del espíritu del mundo, porque cuando ya dejen de buscar a Dios, cuando no quieran ir a Él, es que el diablo los ha vencido y Él se ríe en sus propias caras. Los amo. Y la gracia de Dios y su Espíritu abunde en vuestros corazones. Amén.